equipo de transición del nuevo gobierno es en todas sus letras ilegal, no es representativa y no es vinculante, es una simulación para legitimar una decisión que suponemos ya está tomada. Si ahora las consultas serán un ejercicio recurrente, necesitamos establecer reglas claras para que los ciudadanos incidan en la vida pública. Tenemos que diseñar instrumentos efectivos e incluyentes para que los procesos de consulta a los ciudadanos se realicen de manera oportuna, informada y libre. En los últimos años, los gobiernos de Movimiento Ciudadano se han convertido en pioneros e impulsores de la participación ciudadana, y es por eso que no podemos estar de acuerdo ni vamos a permitir que los actuales instrumentos de participación ciudadana se desvirtúen con imposturas, ocurrencias o ejercicios a modo. La gran responsabilidad que tiene el Poder Legislativo será garantizar que la participación ciudadana sea real, efectiva y certera. Y en Movimiento Ciudadano nos vamos a concentrar en hacerla realidad. Muchas gracias. Con ustedes la senadora Verónica Delgadillo. Me voy a bajar un poquito. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Una disculpa, hace un momento no pudimos estar con ustedes, pero estamos aquí compartiéndoles un poco de los planteamientos que estamos haciendo el día de hoy. Como ustedes saben, en los últimos días hay más arribita, ahí. En los medios nacionales e internacionales y en las redes sociales nos hemos dado cuenta de un tema muy importante y de una situación muy crítica que merece nuestra atención. Hace prácticamente 3 días, más de 3,000 hondureños iniciaron una caravana para salir de su país y llegar a Estados Unidos. Y respecto a ello me gustaría hacer algunas puntualizaciones. La caravana de hondureños, la caravana de migrantes que sale de su país, sale porque su gobierno fue incapaz de brindarles las condiciones necesarias para tener una vida digna. Hay que recordar que en Honduras se vive una crisis que ha estado muy presente: la violencia, la corrupción, la impunidad. Una crisis que no les ha permitido tener trabajos dignos, ni salarios dignos, ni oportunidades para salir adelante. También hace algunos años hubo un golpe de Estado, no lo podemos olvidar, que es otro factor que también aumenta la crisis que ellos viven. Hace un año prácticamente vivieron un fraude electoral. Y desde ese momento ha habido una represión por parte del gobierno a los activistas. También han tenido desapariciones forzadas y una gran crisis social que se teje todos los días en Honduras. Y aquí también me gustaría decirles que ellos, los migrantes de Honduras, comparten muchas cosas con nuestros migrantes mexicanos. Ellos no querían abandonar su tierra, no querían dejar su familia, sus raíces, pero ante la imposibilidad de ofrecerles un futuro a sus familias, tienen que marchar y buscar nuevas oportunidades. Entonces, los migrantes del mundo comparten más cosas de las que nos imaginamos y todos ellos son seres humanos. Ante esta realidad que nos duele a todos, que le duele a México y que también estos días le duele profundamente a Honduras, llama la atención las declaraciones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordar que dijo que si el gobierno de Honduras no detenía esta caravana, ellos le iban a retirar el apoyo económico a ese país. Y hoy en la mañana también hizo una declaración y dijo que si México no detenía el tránsito de la caravana de migrantes de Honduras por nuestro territorio, él lo condenaba e iba a mandar a su ejército a la frontera sur. Solo reflexionemos lo que esto implica. Un hombre que se ha caracterizado por una política de cero tolerancia y un hombre que también no ha mostrado un trato digno a los migrantes, que tiene un discurso profundo de odio en contra de todos los migrantes. Por eso queremos decirles que Movimiento Ciudadano no permanecemos indiferentes ante esta realidad que, como lo he dicho, nos duele a muchos.
porque los hondureños también son nuestros hermanos centroamericanos, y también nuestros migrantes sufren una gran crisis y una lastimosa realidad cuando buscan mejorar su calidad de vida en otro país. Por eso creemos que Donald Trump no le puede exigir esto a Honduras ni a México, porque interviene con la soberanía de los países. Nosotros reprobamos este hecho, y también, que es totalmente condenable por su parte, y también queremos decirles que es momento que el gobierno de México despierte, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, que si nosotros exigimos un trato digno a nuestros migrantes en el territorio de Estados Unidos, también tenemos que dar y brindar un trato digno a los migrantes centroamericanos y latinoamericanos que cruzan por nuestro país. Por eso el día de hoy, nuestros compañeros de Movimiento Ciudadano, también el senador Emilio Álvarez y Casas, se suma a este exhorto que vamos a presentar en unos momentos más, que incluye 4 puntos fundamentales que me gustaría compartir con ustedes. El primero, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie ante la crisis humanitaria que se vive en Honduras, como ya lo hizo antes. Hay que recordar que así lo hizo en Venezuela y en Nicaragua. Esta no tendría por qué ser una omisión por parte de nuestro gobierno. Segundo, que además permita el paso de los migrantes y haga todo lo posible, todo lo que está en sus manos para garantizar su seguridad, para garantizar el respeto a sus derechos humanos y el trato digno a los migrantes centroamericanos en su paso por nuestro país. También para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos observe todo el proceso, que valide que se haga ese respeto, que tengan ese respeto a sus derechos, y que también, si es necesario, haga investigaciones si se violan los derechos de nuestros hermanos hondureños en nuestro territorio. Y por último, que el Instituto Nacional de Migración brinde el apoyo y la asistencia que requiera la caravana de migrantes. Miren, nosotros estamos convencidos que es un momento, como lo dije hace unos instantes, de alzar la voz, de no permanecer indiferentes, de demostrar que nosotros somos solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos y centroamericanos, de poner el ejemplo del trato digno a los migrantes en nuestro país. Solo para terminar, queremos decirle a nuestros migrantes, a los migrantes de Honduras, que no están solos, que aquí estamos en Movimiento Ciudadano para alzar la voz por ellos y por todos los migrantes. Muchas gracias. Buenas tardes, senadores. Al senador Dante, referente a lo del aeropuerto, ¿no se le hace a usted una consulta ya a modo, puesto que todo indica que ya el presidente electo tiene una decisión de que se vaya a Santa Lucía del aeropuerto? Y de ser ese el caso, ¿no es muy grave para las finanzas de nuestro país? Pues esto ahuyentaría mucho a los inversionistas, no solo que tienen ya compromisos con el aeropuerto, sino de otros sectores, al ver que no hay palabra o un sustento para invertir en México, por un lado. Y por otro, la senadora, ¿está usted entonces de acuerdo con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que se les dé visa de trabajo a los migrantes que van a llegar, los hondureños? Esas sean mis 2 preguntas. Bueno, la primera pregunta, que corresponde a un servidor, discrepo en el sentido de que la opinión del presidente electo sea Santa Lucía. Yo creo que frente a tantas contradicciones que se ha tenido a lo largo del último año, lo que desde mi punto de vista se quiere justificar es precisamente ratificar la continuación del proyecto de Texcoco. Y esto es muy claro, al menos para mí. Precisamente por eso no se vale lo que se está haciendo, porque por un lado se está moviendo a los pueblos originarios y vecinos, cuando lo que se pudiera hacer desde un principio es que el desarrollo del nuevo aeropuerto permita que haya empleos, oportunidades y crecimiento donde las propias comunidades originarias y los vecinos de esa importante zona del Estado de México participen en los beneficios que va a traer un imprescindible nuevo aeropuerto para nuestra ciudad. Y por otra parte, no hacerlo significa anticipar el que de entrada en el nuevo gobierno se disparara el precio del dólar, al menos caería nuestra moneda 25 o 30 pesos por dólar, y creo que sería un error de estrategia económica, pero hay que hablar con claridad ante la sociedad. Precisamente para eso se tiene la responsabilidad de gobierno, para asumirla de cara
a los ciudadanos y no con subterfugios, con una verdadera consulta a modo, donde no se ha informado a la gente, donde no sabemos quiénes van a ser los representantes de las casillas, qué ciudadanos van a supervisar, donde lo único que se ha llegado a decir es que la Fundación Emilio Rosenbluth va a llevar la contabilización, que en voz del propio presidente de la Fundación dijo que se puede hacer con 3 personas, porque sería sumar los resultados de más de 500 casillas en 5 días. ¿Por qué? Porque el último día es la suma total de los 4 días anteriores en unas cuantas horas, pero ellos no tienen ninguna supervisión, no se ha invitado a ninguna de las organizaciones de la sociedad civil y además no se ha dado ninguna información sobre el particular. Por eso creo que es tan peligroso, y creemos en nuestro grupo parlamentario, que una herramienta de trabajo que puede ser de gran envergadura se lastime en su concepción, se distorsione en sus resultados y además se pervierta su ejercicio. Les pregunto ahora a Karina Aguilar. Vamos a bajar, no hay problema. Me queda un poquito alto. Es la última vez, ya no lo voy a hacer. No. Me voy a agachar. Queremos ser muy claros, nosotros estamos a favor de todos aquellos mecanismos que le brinden seguridad a los migrantes, donde quiera que estén, a favor de aquellos mecanismos que permitan que tengan una vida digna. Entonces vamos a impulsar los planteamientos que se hagan, que sea en favor de ellos y que sea en pro de su seguridad y del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Sí, senadora, pero ahorita lo que más encarece en México son los empleos y el presidente electo está ofreciendo empleos cuando los mexicanos también lo necesitan. Hay que entender, como lo dije en un inicio, que la migración es resultado de una gran crisis que también compartimos en nuestro país. Pero todos ellos son seres humanos y así tenemos que tratarlos. Por eso lo que hoy digo claramente, que nuestra postura es empujar todos aquellos mecanismos que a nuestros migrantes y a los migrantes hondureños les garantice un trato digno a nuestro país, que les garantice el profundo respeto a sus derechos humanos y ahí nosotros vamos a estar a favor de una agenda que garantice en estos términos, porque reconocemos que son derechos fundamentales y lo reconocemos como seres humanos. Y decirles nuevamente que aquí los migrantes sí son bienvenidos. Pregunta Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes. Preguntarle, senador Dante, ¿cabe la posibilidad de que ante una falta de metodología adecuada de esta consulta ciudadana y también la falta de una consulta ciudadana legal que pudiera ser vinculatoria, ustedes pudieran acudir a algunos tribunales o de alguna manera impugnar el resultado de la misma? Perdón, para respetar a mi querida amiga. Verán. Si no está soportada en la ley, ¿cómo podemos recurrir al ejercicio del Estado de Derecho? Entonces, precisamente por eso no se vale, desde nuestro punto de vista, acciones de simulación, y si se quieren hacer efectivas, tenían que haberse realizado de una manera amplia y no cerrada como lo han hecho. Entonces se salen con la suya. Bueno, no es que se salgan con la suya, el problema es que a través de la simulación quieran justificar acciones de decisión de gobierno que deben de asumirse en la responsabilidad profunda que implica tener un poder delegado, porque eso significa tener la mayoría de los votos y asumir el encargo público. Es una delegación de responsabilidades y se da por tiempo definido. En el caso actual de la Constitución es por 6 años. Sin embargo, antes de asumir, respeto las decisiones de acciones de gobierno claudicante, porque el ejercicio del encargo se concluye el día 30 de noviembre y la responsabilidad constitucional inicia el 1 de diciembre. Pero en ese interregno, querer realizar una consulta a modo para no asumir la responsabilidad que frente a la sociedad nacional, frente a lo que significa en su conceptualización de una infraestructura importante, de las más relevantes, de las que podamos tener memoria. Segundo, de lo que significa su impacto en la economía del país, por el turismo que viene y por el turismo que salga, por lo que significa
en la credibilidad y confianza del sector financiero nacional e internacional, es claro que esas responsabilidades tienen que asumirse de manera directa frente a la sociedad y no con subterfugios legales o legaloides, que es, desde mi punto de vista, porque de entrada, si la simulación va a ser práctica de gobierno, pues estamos destinados a tener ejercicios de perversión del uso del poder público. Gracias. Quisiera preguntarle, buenas tardes, quisiera preguntarle si con esta acción López Obrador estaría marcando un mal precedente al inicio de su gestión, de su gobierno, de su presidencia, fuera de la ley, con una acción fuera de la ley, con una acción en la ilegalidad. Si estaría marcando este precedente al iniciar su gobierno. Y por otro lado, que pues, prácticamente él dice que consulta al pueblo sabio, pero con esta acción, por la cuestión de las inversiones y lo que podría acarrear, sería actuar en contra del mismo país, del mismo pueblo de México. Entonces que el sabio va a ser él, no el pueblo sabio, el sabio va a ser él, porque la decisión la tiene que asumir él, porque es su responsabilidad histórica y porque él sabe que si cambia la decisión desde mi punto de vista, y además lo pongo a consideración de ustedes en base a la credibilidad futura de quien hoy está haciendo uso de la voz. Desde luego que desde mi punto de vista, en la racionalidad que significa tener visión de Estado, por lo que significa la inversión realizada, por lo que ha significado el incremento de la deuda pública nacional, sería absurdo cancelar 100,000 millones de inversión directa, cancelar un proyecto que significaría demandas de reparación de daños por todo lo que significa la adquisición de un equipo en las dimensiones de lo que se está construyendo y adicionalmente la pérdida de credibilidad en las nuevas instituciones del país que serán renovadas a partir del próximo gobierno. Así que desde mi punto de vista la decisión está tomada desde hace mucho tiempo, pero se están usando subterfugios legales para orientar el rumbo de una decisión que haberla puesto en entredicho tiene sus consecuencias. De esta manera estaría actuando en contra del mismo pueblo sabio al que supuestamente está defendiendo. No, es que él va a representar ese pueblo sabio que va a decir que adelante con el proyecto. Ahora la cuestión que le preguntaba Dante, ¿estaría marcando un mal precedente porque inicia su gobierno con una acción fuera de la ley? Bueno, desde luego, y Movimiento Ciudadano lo ha planteado. Quiero reconocer aquí que en la bancada el trabajo que se ha realizado en la anterior legislatura en la Cámara de Diputados por el senador Clemente Castañeda ha dado pruebas manifiestas de la intención y de iniciativas presentadas para una creciente participación ciudadana por una parte y por otra de establecer reglas para la consulta. El día de hoy incluso está agendada y el de la voz hará la presentación en el Pleno sobre el presupuesto participativo, en el que se deben de establecer claras reglas para que los ciudadanos en los municipios y en los estados pudieran orientar, y desde luego a nivel nacional, parte del presupuesto del gasto público en inversión. ¿Por qué? Porque si pagan los impuestos, tienen derecho a orientar las prioridades de inversión pública y no dejar al criterio o libre albedrío de burócratas muchas veces insensibles y despreocupados del desarrollo de sus propias comunidades. Muchas gracias.